Bueno, la semana pasada comenzamos con esta serie de estudios acerca de la Navidad, la Natividad, el tiempo cuando el Señor se hizo uno de nosotros, un hombre, para darnos entonces salvación luego. Esta semana tuve montones de emociones diferentes y también he estado pensando mucho y espero en el Señor que podamos volver este próximo año a, yo casi diría, nuestro campamento, New Life Camp, allí al norte, poder tener una vez más los retiros que teníamos en familia después del virus y todos los problemas que hubo. Pero estaba recordando justamente cuando nos fuimos una de las tantas veces, y creo que fue una de las primeras veces con esta congregación, porque aquel lugar allí yo lo conozco de hace 20 y pico de años, pero con ustedes creo que comencé el ministerio en el 2005, así que tiene que haber sido 2005, 2006, no recuerdo bien la fecha, cuando fuimos para allá. Y yo conocía muy bien el camino desde Keswick. Keswick es el pueblito donde nosotros vivíamos, al norte de Toronto, más o menos a la misma distancia de acá a Toronto, de Toronto para el norte, y era totalmente diferente al camino que nosotros tomamos ahora. Entonces no lo conocía bien. ¿Qué hice? Me compré mi primer y único GPS, el GPS. Y bueno, salimos con los hermanos, puse ese aparatito allí y recuerdo que habían 7 autos, 7 coches detrás mío. Es decir, que yo iba y todos los hermanos me seguían. Y generalmente cuando vamos para allá es viernes en la tarde, así que se oscurece más rápido y yo veía esas 7 luces detrás mío. Y bueno, en uno de esos momentos pasaron, no sé, unos 15, 20 minutos y estábamos metidos en el medio del campo. No veíamos nada y nos había mandado ese aparatito por unas calles dentro de lo que es de tierra y todo eso. No era el camino que yo conocía. Y yo miraba en la oscuridad, porque ya estaba oscuro antes de llegar allá, y veía las 7 lucecitas. Era una presión para mí porque digo, si yo me pierdo, Señor, nos perdemos todos. Y allá en el medio del campo, ¿dónde hacemos? ¿Qué hacemos? Pero confiaba en el aparatito ese. Bueno, por ahí, gracias a Dios que llegamos a la Highway 4, que es donde está Princeville, y ahí me ubiqué. Y ahí dije, acá está. Entonces pegué la vuelta por un lado, pum, llegamos al campamento, que era la ruta vieja, ¿cierto? Y no tuve ningún problema para llegar. Gracias a Dios llegamos. Si no, estaríamos todavía dando vueltas después de tantos años. El asunto es que después el pastor Bill, nuestro querido hermano allí, me dijo, mirá, para irte a Hamilton, te tenés que ir en este camino. Y te voy a enseñar un shortcut, un camino más corto, ¿cierto? Y nos enseñó ese camino, bueno, de ahí es que ahora todas las veces vamos por el camino más corto, nos ahorramos 15, 20 minutos, ¿cierto? Y ahora no tengo ningún problema. Ahora conozco el camino, estoy seguro de dónde voy. No me voy a poner a contarles historias de que me perdí, pero el día que mi hijo con su señora, con él, se casaron allí en Montreal, me pegué una perdida en ese Montreal, que faltaba media hora para el casamiento de ellos y yo estaba 20 minutos lejos y todavía no sabía cómo salir de la isla esa. Por eso es que amo tanto Montreal. Miren esta cara, es de amor. Pero bueno, a lo que voy es qué lindo que es cuando uno conoce el lugar. Qué lindo que es cuando uno va seguro. Y te vas caminando y sabes dónde vas a llegar, ¿cierto? No tenemos ningún problema, sabemos cuál es dónde tenemos que doblar, para un lado, para el otro lado, y voy seguro entonces ahí. ¿Sabe que estaba pensando justamente en la parte espiritual? Y decía lo mismo. Qué hermoso que es para el creyente conocer la palabra del Señor. Qué hermoso que es para el creyente tener una hermosa comunión con Dios, porque así como cantamos recién, estamos seguros de quién hemos creído, estamos seguros de dónde vamos, estamos seguros de ese amor de Dios. Ahora nuestra vida tiene un propósito y estamos seguros de donde estamos pisando, ¿cierto?
Una vez que aceptamos a Cristo y el Señor cambió nuestro corazón, ahora nosotros tenemos ese norte bien marcado. No es que voy por acá, me voy a perder, no sabemos, no estoy seguro. No, nosotros sabemos que pase lo que pase, estamos en las manos del Señor. Y que un día vamos a estar en la presencia del Señor y eternamente y para siempre. Y no solamente que el Señor nos da ese tipo de vida, una vida segura, sin incertidumbres, sino que el Señor nos dice en Juan 10:10 que nos da una vida y vida en abundancia, en todo sentido, una vida en abundancia. Cuando yo analizaba todo esto y me puse anoche a ver algunas fotos, siempre estoy tentado de mostrarle fotos, de esas fotos de antaño, decimos nosotros. Pero cuando estaba mirando ahí dije, ¿qué diferencia hay con la sociedad nuestra, con la generación nuestra que estamos viviendo ahora, el mundo en que nos tocó vivir? El gran problema de esta sociedad es que desconoce el camino. No tiene un GPS, no tiene nada. El gran problema de esta sociedad es que está caminando de noche, no tiene ninguna luz que los guíe, no tiene ninguna orientación. Y proponen soluciones, y las soluciones a nivel de lo que quieran no pueden dar en el clavo y cada vez se desvían más. Y pensaba justamente en eso, están perdidos. Mucha tecnología tenemos hoy en día, es cuando más tecnología, cada vez que pasa el tiempo, más tecnología tenemos y cada vez estamos más atrasados. Cada vez tenemos una tecnología impresionante, pero en la parte moral, en la parte social, en la parte espiritual, parece una contradicción, estamos cada vez peores. Mire, yo le voy a dar un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes tienen celulares? A ver, perdón, hice re mal la pregunta. ¿Cuántos de ustedes no tienen celulares? Wow, ¿se dieron cuenta? No lo trajiste. Ok. Ahora dígame, en el celular nosotros sí, la mayoría de las personas usan el celular. Pero desde que usamos el celular, ya los números de teléfono no nos acordamos. Y si no, pregúntenle a los hijos, ¿cuál es el número de teléfono este? No se acuerdan, saben que tienen que apretar acá y ahí le aparece en la memoria. ¿Cierto? Es decir, hemos atrasado en ese sentido. Antes nos acordamos de todos los números de teléfono, y ahora no se acuerdan el número de teléfono. ¿Por qué? Porque estamos dependiendo de ese aparatito. Miren, antes de la computadora y todo eso, a mí me enseñaban lo que era caligrafía. ¿Saben lo que es? Los más viejos conocen. Los jóvenes están mirando y dicen, ¿qué está hablando? Caligrafía, viejo, que tenías que empezar a escribir la letra bien redondita y por eso que sacamos todos bonitas letras. Bueno, la mayoría. Ahora ustedes le hacen escribir a los chicos y parecen todos doctores. Tenés que ver qué es lo que están escribiendo. Y la mitad de las cosas no entendí porque la ortografía ni hablar. Entonces estamos cada vez peor, no les enseñan a escribir con lápiz ahora, sino en la computadora. Mucha tecnología, pero intelectualmente vamos para atrás. Hoy tenemos, y he visto cantidad de ejemplos, hoy tenemos el celular también, las calculadoras. Ahora, pregúntenle a los chicos cuánto es 7 por 6. Los volví locos a mis hijos preguntando eso siempre. Pregúntenle a los chicos cuánto es tanto más tanto. A ver cuánto es. ¿Se dan cuenta? Ahora sí, lo hacemos rapidito en la calculadora. Pero intelectualmente estamos dependiendo de ese aparatito. Estamos cada vez más perdidos. Hoy en día, y voy a terminar con esto porque los ejemplos son interminables. Hoy en día ustedes tienen el GPS, ya en esa época que yo les comentaba, hace 15, 17 años atrás, todavía no estaba el apps, ¿cierto? Que teníamos, bajaba Google Maps o alguno de esos. No, en esa época tenías el famoso GPS y listo. Ahora yo conozco jóvenes que para venir de la montaña al centro tienen que poner el GPS porque no saben y se pierden. Y van a ver un vecinito por ahí, tienen que poner el GPS porque se pierden. Ahora, ¿me siguen? Entonces, ¿qué pasa? Estamos en un mundo donde no conoce el camino. Estamos en un mundo donde está perdido. Y así sea físicamente, espiritualmente, emocionalmente, socialmente, lo que quiera, estamos cada vez peor, lamentablemente. El hombre no sabe el camino que tiene que tomar, no tiene rumbo para seguir. Una vez más, hemos avanzado mucho en lo tecnológico, pero hemos atrasado muchísimo en otras cosas.
¿No se han puesto a pensar? Y esto es penoso, realmente da pena. En la época mía no existía el bullying. Lo solucionamos muy fácil. No había eso. ¿Y por qué digo eso? Porque en esa época nadie iba, no sé alguno de ustedes, pero en mi país nadie iba al psicólogo. ¿Quién iba ahí al psicólogo? El psicólogo te esperaba a la salida de la escuela, ahí tenías el psicólogo. Arreglamos las cosas de otra manera. No, ahora resulta que cualquier cosa el psicólogo. Hace poco estaba leyendo un niño de 3 años yendo al psicólogo. Ahora díganme ustedes, ¿qué va a hacer una criatura de 3 años al psicólogo? Porque no está bien, porque le están haciendo bullying, porque le están haciendo esto, lo otro. 3 añitos. Y ya está perdido ya. 3 añitos. Y eso es cosa seria. Y no cabe duda que estamos viviendo en un tiempo de crisis. Estamos viviendo un tiempo cuando uno mira a todos lados y la sociedad nuestra está en crisis. La economía está en crisis, la moral está en crisis, la familia está en crisis, la educación está en crisis. Si no, hagan memoria, y no, los jóvenes van a decir, che, pero este es fanático de su época, nada más. No, pero es cierto. En nuestro país, en la época mía, debería decir, porque no sucede ahora en esta época, estudiamos más, teníamos más materias. No era un semestre nada más. Teníamos todo el año 14 materias y en la tarde teníamos que ir a la técnica, a hacer bueno, yo aprendí para motor, electricidad y todo eso, pero había que estudiar y había que ir en la tarde también. Uno los ve a los pibes ahora, no voy a decir más nada. Esas miradas me atravesaron. ¿Cuál es la solución a esto? Porque el asunto ese no es tirar pálidas nada más, ¿cierto? ¿Cuál es la solución? Bueno, la verdad que por el hombre mismo, por el hombre solo no hay solución. El hombre solo no ha podido plantear un camino que nos dé solución, un camino que nos lleve a la luz. El hombre puede hacer de todo y no. ¿Por qué? Porque lo que hace el hombre es tratar de cambiar las cosas de afuera, ¿cierto? Para después cambiar el corazón, y no puede ser. La solución no viene cambiando las cosas de afuera, sino cambiando nuestro corazón, cambiando desde adentro. Y si nosotros nos ponemos a pensar, desde que Adán y Eva pecaron, toda la historia de la humanidad jamás tuvimos paz, jamás estuvimos bien, siempre hemos estado mal, siempre ha habido esa injusticia por doquier. Y lamentablemente muchos piensan que no tienen solución y terminan quitándose la vida. Es muy alto el porcentaje de jóvenes que se quitan la vida también. Ahora, cuando yo vengo a este problema que estamos enfrentando a nivel mundial, debo de preguntarme, ¿hay solución para el hombre o no hay solución para el hombre? ¿Hay solución para las naciones o no hay solución para las naciones? Y cuando uno mira acá, bueno, ¿qué es lo que yo puedo esperar para mí? ¿Qué es lo que yo puedo esperar para los seres que yo amo también? Bueno, en el Antiguo Testamento hubo un tiempo, la mayoría del tiempo, hubo un tiempo muy malo, un tiempo donde había una generación perversa, una generación muy violenta. Y hubo un hombre que era un pastor, nos dice las Escrituras, un pastor de ovejas. Cuando creció, este hombre fue entonces un guerrero, un gran guerrero, ya saben a quién me estoy refiriendo. Luego fue un rey. Y este hombre, David me refiero, estaba rodeado de enemigos, ya desde la época del rey Saúl, que lo quería traspasar, ¿se acuerdan? Con la lanza. ¿Cuántas veces trató de matarlo? Y él vivía latente, ¿cierto?, en ese momento de que en cualquier momento perdía la vida. Y este hombre, David, escribe la mayoría de los salmos que nosotros tenemos en la Biblia y nos dice allí en el Salmo 16, versículo 11, Salmo 16, versículo 11, lo tiene en la pantalla, así que lo leo. Dice, me mostrarás la senda, el camino de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra. ¿Para cuándo? Para siempre, dice la palabra del Señor. Ahora, esta senda no la encontró David por sí mismo. No fue que él hizo un esfuerzo o trató de ser un buen rey para encontrar esa senda. Si ustedes miran allí,
dice, me mostrarás la senda. Es decir, ¿quién le mostró la senda a a David? Fue Dios. Y ahí sacamos un principio, que no trates de buscar la senda que te lleve al gozo, a la felicidad, a la paz por tus propios medios, porque esa senda la da Dios. No la damos nosotros, es imposible. Y si no, mira, ya algunos calculan son 6.000 años que tenemos de humanidad sobre la tierra. ¿Y cuándo hemos tenido paz? ¿Cuándo hemos estado bien? Nunca. Así que la senda no la encontró por sí mismo, sino Dios se la mostró. Ahora, miren, 3 cosas que nos muestra acerca de esa senda en ese versículo. Y déjenlo en el versículo ahí, así ustedes lo van analizando. Me muestra la senda de la vida. En primer lugar, dijimos, Dios es quien muestra la senda. No una institución, no una religión, no un grupo humano, no el hombre, sino Dios. Es el único que nos muestra esa senda, donde caminamos seguro. La segunda cosa, dice, me da plenitud de gozo. El gozo viene justamente de estar con el Señor, de estar en esa senda que el Señor me muestra. Eso es lo que nos está diciendo David acá. Y el tercer punto, lo que Dios es en realidad, es la esperanza en nosotros. Cristo, esperanza viva para nosotros, nos dice la palabra. Y acá dice, delicias a tu diestra para siempre. ¿Te das cuenta? David dice, yo no encontré la senda, sino tú me la mostraste. Me la enseñó Dios mismo. Ahora yo puedo preguntarle a Dios, ¿cuál es ese camino que le mostraste a este hombre, esa senda? ¿Cuál es ese camino que te muestra seguridad? ¿Cuál es ese camino que no tiene injusticias, no tiene inmoralidad, sino que no tiene violencia, sino es un camino que está lleno de gozo? Dice, plenitud de gozo. Señor, muéstrame ese camino, digo. Y de repente el Señor entonces me dice, mirá, Marito, o el nombre de ustedes, el Señor dice ahí en Juan 14:6, el Señor Jesucristo a sí mismo se mira y dice, yo soy ese camino, yo soy esa senda, yo soy el camino y la verdad y la vida. Pero mire la advertencia, porque muchas veces no miran advertencias algunos. Decimos, cierto, sí, el Señor es el camino, la verdad y la vida. Pero mira la advertencia que dice al final, nadie viene al Padre si no es por ese camino que Dios ha marcado. Nadie viene al Padre si no es por la senda que Dios ha revelado a la humanidad. No hay religiones, no hay instituciones, no hay organizaciones, no hay nada del hombre que pueda hacer esa senda posible, sino es que Dios nos muestra esa senda y dice, yo soy esa senda. Ahora, me gusta porque esa senda, si nosotros nos ponemos a pensar, no es un caminito como algunos piensan de una sola dirección. No, esa senda tiene 2 direcciones. Tiene 2 direcciones, porque cuando uno mira ahí, dice el Señor, yo soy el camino. Y esa senda es un camino doble. Ahora, ¿por qué digo un camino doble? ¿Cómo puedo encontrar ese camino? ¿Cómo puedo identificar ese camino? Bueno, digo un camino doble porque, en primer lugar, sí, el Señor dice, yo soy el camino, pero Él vino de allá, que es lo que estamos celebrando en este mes. Él vino, siendo Dios, en ese camino, siendo Él el camino, a hacerse un hombre acá, para entonces ir a través de la cruz, abrirnos el camino de regreso ahora al Padre. ¿Me siguen? Pero lo primero que yo veo acá que es un camino de gracia. Esa senda que Dios nos muestra es un camino de gracia. Y yo soy no digo un fanático, pero me encanta pensar que todo lo que nosotros tenemos es por gracia. Que todo lo que nosotros somos es por gracia. Que lo que si hablamos, miramos o caminamos o tenemos o poseemos o lo que quieras, es todo por gracia. Si estás sintiendo una emoción es por gracia. Si puedes pensar es por gracia y me encanta pensar. Y este camino es un camino de gracia justamente, porque es un camino de amor, del amor eterno. Con amor eterno te he amado, dice el Señor. Es un camino de amor, entonces un camino de amor infinito para nosotros. Ahora, lo que a mí me sorprende siempre, y creo que a todos nos sorprende, no es que nosotros amemos a Dios, porque Dios es fácil de amar. Por favor. Dios es fácil de amar. Si miramos la creación, ¿cómo no voy a amar a Dios si es un Dios todopoderoso? Cuando yo veo a mi esposa o veo a mis hijos, veo a los nietos, los veo a ustedes, ¿cómo no voy a amar a Dios?
cuando somos una creación tan preciosa. Cuando uno se pone a analizar lo que es el universo, ¿cómo no voy a amar a Dios si es un Dios realmente increíble? Pero justamente en ese amor de Dios, si Él se hubiese presentado como Dios así nomás, bueno, todos saldríamos corriendo, pero no podríamos ver al Señor y quedar vivos, ¿cierto? Dice, nadie puede ver a Dios y vivir. Pero entonces tampoco podemos entender el idioma del Señor a menos que Él se hubiese hecho un hombre. Por eso es que Dios envía a su Hijo, viene al encuentro nuestro para llevarnos por ese camino, para hablarnos un idioma que tú y yo podamos entender. Un idioma que sea claro para nosotros. Y a veces las personas piensan que Dios es un Dios que está sentado nada más y juzgando y a este lo mando para un lado, a este lo mando para el otro. Bueno, no se equivocan mucho, Dios es un Dios de juicio. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios infinitamente santo. Nunca digan 3 veces santo, se lo repito siempre. Es infinitamente santo. Y Dios no puede tener absolutamente nada que ver con el pecado. Entonces, cuando Él hace ese camino es santo, es puro, sin manchas. Pero entonces el Señor tiene el problema acá con lo del pecado. ¿Y qué es lo que dice Él ahí? Bueno, ¿cuál es el precio para pagar? Para ser justificados delante del Señor. En Romanos capítulo 6, versículo 23, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, y gloria a Dios por eso, mas la dádiva es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que la ira de Dios está. Algunos dicen, no, Dios es un Dios de amor y todos nos vamos a salvar. No te hagas problema, no, Dios no es ese tipo de Dios de amor. Es un Dios de amor, ciertamente. Dios es amor, dice Juan. Pero Dios también es un Dios justo. Es un Dios celoso. Es un Dios puro. Ahora, por eso es que entonces el Señor nos ha amado de tal manera que Él se hace uno como nosotros. Y les pido que vayan conmigo allí a Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 11. Filipenses 2. 6 al 11. Y dice acá, el cual siendo en forma de Dios, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó. Le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, y esto me gozo cuando lo veo esto acá, que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Me encanta, eso me emociona. Miren que todas las religiones del mundo presentan a un Dios distante, un Dios lejano. Todas las religiones del mundo presentan a un Dios que hay que hacerle ritos, que hay que hacerle sacrificios, que me tengo que acercar a Él a través de la religiosidad, ¿cierto? Y cumplir una serie de preceptos. Es un Dios lejano totalmente, el que todas las religiones en el mundo tienen. Pero cuando yo veo el Dios del cristianismo, nosotros, humanamente hablando, no es un Dios lejano. Es un Dios inalcanzable. El Dios nuestro, el Dios de la Biblia, el Dios vivo y verdadero, es un Dios inalcanzable por nosotros mismos. Es imposible. No lo podemos al Señor agradar a través de las obras. No podemos agradar al Señor a través de los ritos. No podemos agradar al Señor a través de los sacrificios. Es imposible, literalmente hablando, imposible agradar a Dios. Es por eso que Dios entonces, viendo la impotencia nuestra, ¿qué es lo que hace? En su amor infinito, eterno, entonces Dios decide mandar a su Hijo y hacerlo nacer en un pesebre, lo engendra entonces en el vientre de una virgen, en el seno de María, y entonces allí después nace y lo pone en pañales,
¿Y sabe qué significa eso? ¿Sabe lo que significa entonces lo que decíamos el domingo pasado? Lo que significa Navidad es el amor de Dios. Dios diciéndote, te amo por nombre a cada uno de nosotros, te amo, te amo, te amo. Y Cristo nos dice, yo he venido y me hice un hombre como tú para entenderte ahora plenamente. Porque tú no me puedes entender a mí. Yo me hice un hombre ahora para que tú me entiendas a mí. Y como hombre, el Señor estuvo sufriendo todas las tentaciones y mucho más tentaciones que nosotros podemos tener. Y tuvo algunas limitaciones, algunas debilidades también, pasando acá. ¿Pero para qué? Bueno, para poder identificarse contigo y conmigo. Para poder identificarse. Ahí lo dice justamente, para que el Señor se identificara con las luchas tuyas, el Señor es que se hace un hombre y vive esa vida perfecta para identificarse. Así que, querido hermano, antes de leer ese versículo, que te voy a leer en Hebreos, el Señor, cuando nosotros estamos pasando por problemas, cuando nosotros estamos pasando por alguna circunstancia que decimos, no puedo. Es cuando las cosas se ven prietas, dicen algunos, ¿no? Color de hormiga, y vemos que no hay solución. Recuerda que hay un ser que Dios envió para identificarse contigo. Y todo lo que tú estás pasando, lo que has pasado, Dios ya lo pasó en la persona de Jesucristo. Y eso es lo que nos dice Hebreos capítulo 4, versículo 15. Mira Hebreos 4:15, lo tiene en la pantalla también. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y me encanta eso. Y eso es lo que nos da entonces a nosotros la confianza. ¿Para qué? Porque dice ahí, para acercarnos al trono de gracia, para recibir la misericordia y hallar entonces el oportuno socorro de nuestro Señor. Puede ser que haya una persona que haya malgastado su vida, tal vez es posible que entre nosotros, jóvenes, ancianos, tal vez adultos, que hemos malgastado la vida, ¿cierto? No sé, en las drogas, en los vicios, en algún pecado y está enganchado todavía ahí. Bueno, ahora lo importante es esto, que Dios hizo todo eso para librarte de ese tipo de vida. Y no interesa cuán grande es tu pecado, no interesa cuán profundo estás metido en ese barro cenagoso, como dice las Escrituras, Dios tiene el poder de sacarte en Cristo Jesús. Dios puede rescatarte. Entonces justamente se hizo un hombre para rescatarte porque Él te entiende, Él se identificó entonces con nosotros. Pero esa senda que Dios nos marca, que dice que es Cristo Jesús, esa senda, si bien podemos decir empieza en la Navidad, pero esa senda realmente empieza en la cruz. Cuando el Señor murió allí en la cruz del Calvario. Y este Jesucristo que es admirable, este Jesucristo que es Señor de señores y Rey de reyes y podríamos decir Dios de dioses también. Él viene entonces a nosotros para decirnos que tenemos vida en Él. Acuérdate lo que dijo Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Y todos nosotros somos deudores. Ahora, ¿cómo dejamos de ser deudores de algo? Yo hace una pila de años estoy pagando el mortgage, la hipoteca. ¿Cómo hago para quedarme libre de esa deuda? Tengo que pagarla. ¿Cómo hacemos nosotros para pagar una deuda tan grande con Dios? Imposible. Por eso es que viene entonces el Señor Jesucristo. Aunque le demos la vida, es imposible que nosotros pagáramos esa deuda con Dios. Y en ese momento entonces viene Dios. Viene el Señor Jesucristo y se hizo un hombre para morir por nosotros en esa cruz. ¿Sabes? La cruz del Calvario no fue casualidad. La cruz del Calvario no fue que lo agarró de sorpresa al Señor. No, ya lo tenemos, ¿se acuerdan? En Apocalipsis, en Génesis capítulo 3, 15 creo que es, o 25, uno de los dos, que nos dice ya la primera promesa del sacrificio del Señor. Desde antes de la fundación del mundo el Señor sabía todo esto. Y entonces esa deuda, el Señor nos manda, el Señor Jesucristo, para que esa deuda sea pagada. Y es una senda, ese camino de gracia, una vez más. La primera característica que estamos viendo, que ese camino es de gracia. No hay nada que tú y yo merezcamos, absolutamente nada. La segunda característica con esto
Es que una senda de poder, y esto me encanta, algo me adelanté recién. Hay personas que por tontos, porque la verdad que por tontos, han tratado de tomar vino, ¿cierto? Decir, o alcohol, cualquiera sea, y decir, no, yo voy a ser fuerte. Y resulta que después caen en ese vicio. ¿Cuántos hay que conozco yo que han caído, ¿cierto?, en el vicio del cigarrillo? ¿Por qué? Porque empezaron a probar uno. ¿Cuánto más conozco todavía que han empezado con marihuana o cualquier cosa para... No, yo soy fuerte. A mí eso no me pasa. Mira, cuando la persona dice así, dice el Señor, mira aquel que se cree firme y que no caiga. Mira que no caiga, porque es muy seguro que vas a caer. Porque no dependemos del Señor, pensamos que nosotros somos los fuertes y no tenemos temor de eso. Y entonces empiezan a probar la droga, empiezan a probar el cigarrillo, empiezan a probar cualquier otra cosa y no pueden cambiar, no pueden salir. Y de repente el Señor Jesucristo dice, yo te conozco desde antes que nacieras. Yo te conozco y yo he venido acá justamente yo soy el que tiene el control de todo el universo. Si miramos, Colosenses, capítulo 1, versículo del 15, 16, 17 en adelante, nos dice que Él es el creador de todas las cosas, que Jesucristo es el sustentador de todas las cosas. Y ese creador de todas las cosas, Dios, nos dice, yo soy el camino, que si tú caminas por mí, en ese camino que te ofrezco, también tienes poder para vencer esa droga, para vencer esos vicios, y no solamente eso. Y es hermoso que cada uno de nosotros podemos dar testimonio, creo yo, todos los creyentes, que en ese camino tenemos poder. Recién cuando le decía a la familia Gómez, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? Porque tenemos poder en el Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo, no en vos, ni en mí. En Cristo. Y tenemos poder. Pero no solamente poder para terminar con un vicio, poder para terminar, ¿cierto?, con las drogas o todo eso. Tengo poder para cambiar mi persona. Tengo poder que si yo antes era un mentiroso, ahora dejo de ser mentiroso. Tengo poder ahora en el Señor para que si era una persona que era totalmente, no sé, pendenciera, ¿cierto? Ahora puedo ser una persona que es llena de paz, una persona mansa. Si era antes orgulloso, ahora puedo tener ahora esa mansedumbre dentro mío, esa humildad. Si antes no tenía paciencia, ahora en el Señor puedo tener paciencia. Y todas esas cosas es por el poder que tenemos en ese camino, que el Señor nos da, porque cuando empezamos a caminar en ese camino, el Señor nos da su santo y divino Espíritu Santo, y en el Espíritu Santo es que nosotros tenemos ese poder. ¿O no sabéis que vosotros sois el templo del Espíritu Santo? Dice Pablo allí en Corintios. Así que tengo el poder para cambiar. Mira, reflexiona un poquito esto. Ninguna persona cambia por sí mismo, Yo en mi mente, cuando estaba preparando esto, volvía de nuevo a la época del secundario, cuando estaba estudiando, y yo me acuerdo que empezaba cada año haciéndole una promesa a Dios. Señor, este año va todo de 10. Pasaban 2 meses y ya las cosas no iban de 10, iban de 8. Y pasaban otros 2 o 3 meses y ya iban de 6. Y después no te cuento. ¿Por qué? Porque uno piensa que uno tiene. No, uno tiene poder en la medida que yo me someto a Dios. En la medida que yo me humillo delante del Señor, en la medida que yo entonces dependo del Señor, ahí es cuando el Señor dice, mira, no tenés poder para hacer esto, pero ahora yo te doy el poder. Y muchas veces decimos, Señor, yo cantidad de veces en mi vida he tenido que decir, Señor, hasta aquí nomás llegué. Y quiero ver ahora cómo te la arreglás, Señor. Y sabes que el Señor lo hace, pero tenemos que ser humildes, tenemos que ser mansos. Tenemos que someternos al Señor 100%. Y Él puede revertir la vida nuestra, puede revertir el camino nuestro cuando andamos en esa senda que Él nos marca. Mira, si hay algo que es común a todos nosotros, es lo que dice la palabra del Señor. Cuando dice, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Y es cierto. Cualquiera de nosotros, sus hijos, podemos ir al Señor y decir, Señor, no doy más, ya está, ya no doy más, lo dejo en tus manos. Y qué lindo que es cuando uno realmente se entrega de corazón y hace las cosas de corazón,
que el Señor dice, ok, querido mío, yo te amo, no te hagas problema, yo te voy a sacar de esta. Pero no entiendo, Señor, no te hagas problema, yo lo voy a hacer. Y el Señor lo hace. Y es maravilloso porque eso nos va entonces a nosotros cada vez más fortaleciendo en la fe esa experiencia que tenemos con el Señor. Ahora mire, dijimos recién, es una senda me encanta, de gracia, primero. A mí me gusta la escuela dominical, en realidad. Segunda cosa, es una senda de poder. Pero tercera cosa, ese camino, esa senda del Señor, es una senda pública, es para todos. No solamente para un grupito escogido nada más. No, para todos, nos dice acá. Hay un dicho y es un dicho muy conocido, que, a ver, seguro lo saben, todos los caminos llevan a Roma. ¿Se acuerdan de ese dicho? Bueno, saben que en esa época, literalmente eran calles asfaltadas, ¿cierto?, de piedras, y todos los caminos te llevaban a Roma. Es verdad eso. En la historia era eso. Todos los caminos te llevan a Roma. Así que acá la senda es Jesucristo, nuestro Señor. No es cuestión de religión. No es cuestión de ver a quién salva al hombre. La religión puede ser una expresión de fe, ¿cierto?, nuestra, y no lo dudo, pero la necesidad tuya no es una religión. La necesidad tuya es Cristo. La necesidad nuestra es Cristo. Y aunque estemos en la religión que quieras, solamente hay un camino. No hay diferentes caminos. Hay uno solo, que es lo que nos muestra acá. Y ese camino es gratis para todos. Por eso digo, es público. Y Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, a todos, que ha dado a su Hijo unigénito para que todos, todo lo que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida y vida eterna. Todos. Lo que pasa es que no todos quieren creer. Pero no es Dios injusto, no. Dios proveyó a la humanidad de ese camino, entonces, para todos nosotros. Camino de gracia. Dice Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un regalo, un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que si tú tienes tus manos llenas de obras, si tú tienes tus manos llenas de religiosidad, mira, tienes que dejarlo afuera para empezar a caminar entonces en ese camino. Porque el camino que nosotros proponemos, y el camino que ha propuesto toda la humanidad durante todos los años, durante los miles de años que tenemos aquí en la tierra, es lo que está descrito allí en Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y ¿sabes? ¿Hay algo seguro? Todos los caminos sí nos llevan a la muerte. Todos los caminos que el hombre ha hecho nos llevan a la muerte. Desde el mismo momento en que Adán y Eva fallaron. Solamente el camino de Dios nos da vida. Una vida eterna. Por eso dice David, tú me has mostrado esa senda. Volviendo entonces al Salmo 16:11, que estamos estudiando. El Salmo 16:11, tú me mostraste esa senda. Nos dice, en tu presencia, ¿qué es lo que hay? Hay gozo, hay delicias a tu diestra para siempre. ¿Saben que hay una mala interpretación, una mala exégesis de este pasaje cuando algunos piensan, hay gozo en el Señor cuando estemos en el cielo? ¡Amén! ¡Qué lindo! Hay gozo en el Señor cuando estemos en su presencia para siempre. Cierto que va a haber gozo. Pero acá cuando David está escribiendo, hay en tu presencia y plenitud de gozo, delicias, dice a tu diestra para siempre. Está hablando en este momento. Para nosotros sentimos gozo, sentimos paz. Hay una abundancia de gozo cuando estamos bien con el Señor. ¿Cómo no voy a sentir gozo? Porque el gozo, dicho sea de paso, es fruto del Espíritu, ¿no? Es lo que dice Pablo en Gálatas. El fruto del Espíritu es amor, gozo. Así que si no tienes gozo, no pienses que nos va a dar el gozo los muchachos, los hermanos que están cantando acá. El gozo es tu relación con el Señor. El gozo es el que yo tengo paz.
Y como nos dice ahí la palabra, por lo cual estoy seguro, Romanos 8, 38, 39, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Te das cuenta cómo no voy a tener gozo cuando estoy seguro que en la presencia del Señor voy a estar con Él para siempre? En tu presencia hay consuelo. Por ahí cantamos esa canción, ¿no? Hay plenitud de gozo. Y bueno, tengo que ir terminando. Nos dice acá que tenemos plenitud de gozo. Y eso es justamente lo que estamos celebrando ahora. Estamos celebrando ese advenimiento. Estamos celebrando que Dios, en su amor eterno, envía a su Hijo para hacerse uno como nosotros, identificarse con nosotros, pero sin pecado, por supuesto, y morir en la cruz para tener vida y vida eterna a todo aquel que cree en esa persona, que es Dios, en la obra de Él en la cruz, que murió por nuestros pecados, y también en la resurrección. Y entonces todo el que creemos eso y lo recibimos en nuestro corazón, nos dice la palabra que tenemos abundancia de gozo y plenitud de gozo cuando estamos con el Señor. Amén. Así que cuando celebremos la Navidad la semana que viene, pensemos en eso, en esa plenitud de gozo que tenemos en el Señor. Vamos a orar. Les invito a que inclinen sus rostros. Vamos a orar y no sé si hay alguna persona que aún no ha dado su corazón a Cristo, que aún no está en ese sendero, en esa senda, en ese camino. Tal vez algún hermano, algún amigo que nos está escuchando en esta tarde, en línea, aún no ha dado ese paso para empezar a caminar en ese camino. Yo te animo a que lo hagas. Dios entregó a su Hijo. Se humilló a sí mismo tomando forma de siervo para entregarse en una cruz y morir por ti. ¿Cómo tienes que hacer? Pídele al Señor perdón. Dile, Señor, reconozco que soy un perdido pecador, pero al mismo tiempo creo en Cristo. Creo en Cristo, que es Dios, que vino, se hizo un hombre para identificarse con nosotros, que murió en la cruz para llevar la paga de ese pecado, porque la paga del pecado es muerte. Y yo creo en la resurrección. Entra en mi corazón y dame vida y vida eterna. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por amarnos tanto, Señor. Gracias porque desde antes de la fundación del mundo ya conocías a cada uno de tus hijos. Gracias, Señor, por esa nueva vida que tenemos en Cristo Jesús. Gracias porque un día en la historia de la humanidad, hace 2000 años atrás, irrumpiste en esa historia, en nuestra historia, haciéndote un bebé, un hombre, como cada uno de nosotros. Gracias porque te identificaste con nosotros, con nuestros pecados, sin tener pecado. Señor, te identificaste con ese pecado y entregaste tu vida en esa cruz. Gracias por esa vida eterna. Gracias porque a partir de ese camino es que tenemos al bendito Emmanuel, Dios con nosotros. Y me encanta pensar, gozarme, Señor, lo que dice tu palabra, que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay nada que haya sido creado que nos pueda arrebatar de tu amor. Gracias por la seguridad de la salvación, Señor. Gracias porque la salvación no depende de nosotros, sino es todo tuyo. Gracias, Señor, por esta hermosa congregación que tenemos. Gracias por el amor que nos une en Cristo. Yo pido, Señor, humildemente que bendigas a cada uno de mis hermanos, que bendiga a los amigos también. Y, Señor, si hay alguna persona en este lugar o alguno que nos esté escuchando que aún no ha dado el paso de aceptarte como Señor y Salvador personal, que en este momento tú muevas tu espíritu, toques esos corazones y puedan ver, Señor, que hay un solo camino. Y tú eres ese camino, Señor. Gracias, Padre. Danos una hermosa semana. Prepáranos, Señor, para el gran advenimiento y poder, Señor, disfrutar. Y tal vez en este tiempo, qué mejor aún, Señor, poder predicar a nuestros vecinos, a los amigos, de todo,
de esa senda, de ese camino único que tú has provisto en Cristo para llegar a ti. Padre, te amamos, te bendecimos y te damos las gracias